A quien lo saludamos. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo Saludos bien? para vos, el equipo y toda la audiencia. Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, recién decíamos, necesitamos que nos des un poquito de info, nos eches un poquito de luz a esta coyuntura política en la que estamos. Faltan, ¿qué? 18 días para elegir, 17 días para elegir presidente. Estamos entre un libertario y un candidato del peronismo tradicional, para decir algo. No voy a decir kirchnerista porque no es kirchnerista, frente al renovador, pero es peronista. Y entre todo esto, ahí necesitamos una unidad. Vos escribiste algo respecto a eso. Contame un cachito. Sí, bueno, yo creo que finalmente en el balotaje se va a dar el escenario que se preveía con anticipación después de las pasos del 13 de agosto, entre, como bien decías vos, Massa y Milei. Y un poco lo veníamos hablando en las columnas que íbamos teniendo a lo largo de todas estas semanas. Cómo Bullrich quedó desdibujada ante la oferta electoral que quedó presentada y ante la no alternativa de cambio, si lo podemos llamar de esa manera, que ella representaba. Ella quedó en el medio, entre Massa y Milei, y ahí quedó completamente desdibujada de cara a la sociedad. A esto le sumamos, yo me acordaba la otra vez de la columna que habíamos tenido sobre los debates electorales y cuánto influían en el voto de la ciudadanía. Bueno, como primera medida, yo creo que estamos ante el primer debate que tuvo un fuerte impacto electoral. Claro, porque aquella vez me dijiste que no influía tanto. Por eso, yo creo que estamos ante la primera vez que influyó directamente. Ajá. ¿Por qué? Por un lado, porque Bullrich quedó completamente expuesta en las incapacidades de su oratoria, sí, y en su desconocimiento en materia económica de nuestro país. Creo que quedó muy expuesta en esos dos puntos, y si ella ya tenía una pérdida de votos, creo que el debate acrecentó esa tendencia. sí. Y en segundo lugar, también creo que el debate mostró cómo un candidato poco conocido, pero que si muestra unas buenas herramientas en cuanto a su oratoria, en cuanto a lo que presenta como plan de gobierno, puede sumar votos. Estoy hablando de Juan Schiaretti. Claro. Quien creció en porcentaje, en votos, y solamente se lo puede explicar por su gran performance en el debate electoral. No hay otra explicación, porque la realidad es que él no intensificó su campaña electoral, no intensificó sus recorridas por fuera de la provincia de Córdoba, no tuvo una alianza estratégica con otro partido, ni mucho menos. Es más, quedó desdibujado como el resto de los candidatos ante la alta polarización que se dio entre Massa y Milei. Pero bueno, creció en votos, y eso se lo puede explicar, o se lo puede adjudicar, mejor dicho, por el debate. Víctor, ¿podemos hacer un paréntesis ahí? Mirá, me haces pensar esto, porque me decís de la campaña y demás. Y me acuerdo de campañas presidenciales anteriores, años atrás, y es como que estas campañas presidenciales se han vuelto low cost. Digo, yo recuerdo a Néstor Kirchner recorriendo el país, haciendo actos multitudinarios en diferentes estadios, gimnasios, lugares abiertos donde se convocaban a miles de personas, y esto no está pasando, hace tiempo ya que no pasa. ¿Vos a eso lo estás registrando? Sí, hay una tendencia en el mundo en lo que respecta al cambio de la metodología de las campañas. Quizás en esos tiempos en los que vos bien mencionás, Sí. había una mayor capacidad de movilización por parte de la ciudadanía, y era un hito en las ciudades cuando se enteraban que venía un candidato a presidente al club del barrio, o a la sociedad de fomento, o a la plaza. Claro, pero ahí estamos dejando de lado, estamos perdiendo algo, me parece, Víctor, en todo caso, que es el contacto Sí, con la gente.
yo te puedo decir, se está perdiendo algo, pero quizás hay otro sentido de campaña, que es los micros actos, las micro recorridas, el cara a cara, las reuniones personales y demás. No sé cuál de las dos tiene mayor éxito, lo único que sé es que ahí hay un cambio, un quiebre, que comenzó en el 2015 con la campaña de Macri, esto asumido por todos los integrantes del equipo de campaña de ese momento, que le aconsejaron a Macri: mira, tenés una imagen frívola del típico empresario chanta argentino, tendríamos que revertir esto. Lo cual no pasó. Bueno, empecemos a hacer reuniones en las casas, con Claro. personas, con vecinos, Y ahí, las que... y ahí salieron a tocar timbres. Exacto, y ahí que hicieron, ahí salieron a tocar timbre. De hecho, si vos recordás, muchos de los spots de las campañas, de esa campaña, que eran Macri en primer plano, hablando con una vecina, con un vecino, explicándole: no, yo voy a hacer esto, no, el kirchnerismo aquello, pero la columna vertebral de la campaña no dejaba de ser esa. Micro reuniones, Macri hablando y mostrando una imagen de cercanía con el vecino para romper la imagen previa que tenía construida él. Yo creo que él fue el primero en romper el esquema tradicional de campaña. Después, igualmente, esto no es lineal, porque en el 2019, entre las PASO y las generales, cuando él crece 8 puntos, si vos recordás, ¿cuál fue su punto más fuerte? Lo fue las caravanas del Sí se puede, y un poco que se olvidó que era presidente y se mandó a recorrer todo el país, y ahí las caravanas, y ahí sí había algo más tradicional en cuanto a lo que nosotros conocemos como campaña. Después, en cuanto al oficialismo actualmente, sí, no parecería que no hay una relación con la línea histórica de la manera en la que siempre afrontaron las campañas. Habrán hecho 2, 3 caravanas. De hecho, en las PASO iban a hacer una caravana en La Matanza, la tuvieron que suspender, que también lo habíamos hablado en la columna. Sí. El cierre de campaña de Kicillof en provincia sí fue con una caravana. Ahora se está estudiando si el cierre de campaña de Massa, la semana previa al 19 de noviembre, va a ser con una caravana por La Matanza, o como cerró la campaña de la primera vuelta hace unas semanas, en una fábrica hablando con trabajadores. Se están barajando esas dos opciones para ver cómo conviene cerrar la campaña. Milei, por ejemplo, cerró la campaña en Movistar Arena con una en Villa Crespo. Sí. Está bien. Y en este recorrido de las campañas y demás, ahora está bien, eso es lo tradicional, pero tenemos lo otro, que lo vemos a Massa con los radicales arengando, con los socialistas. Lo vi a Altamira declarando de que Massa es el candidato, la izquierda lo va a apoyar. O sea, hay como una unidad para un objetivo común, pareciera. Sí, yo creo que acá se juntan dos puntos muy importantes que pueden llegar a explicar por qué se puede dar la unidad nacional, o por qué se empezó a hablar de un gobierno de unidad nacional, por qué Massa plantea a partir del 10 de diciembre mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional. Por un lado, por la naturaleza propia del candidato. A ver, si hay algo que no se le puede negar a Massa, es su tradición muy afectiva al diálogo, al consenso y a generar conversaciones con todo tipo de actores políticos de diferentes ideologías, las más variadas. Eso es algo que, con más o menos, con puntos más positivos o negativos, no se le puede negar a Massa, que es la capacidad de diálogo y cómo habla con absolutamente todos los actores, no solamente del sistema político, sino del sistema empresarial, sindical, religioso, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que la naturaleza propia del candidato te lleva a creer que se puede dar un gobierno de unidad nacional, y te lleva a posicionar ese tópico como trascendental para la campaña. Y en segundo lugar, creo que es la naturaleza del candidato opositor.
que viene a romper con ciertos pactos democráticos que nacieron en 1983 y que a lo largo de estos 40 años se lograron preservar, que gran parte de la dirigencia política y gran parte de la sociedad argentina ve que están en peligro. Entonces, ¿qué es lo que aparece ante este escenario? Lo que pasó en muchos lugares del mundo con el surgimiento de líderes autoritarios y populistas como Milei. La unión de una gran parte de la dirigencia para establecer un frente democrático que defienda precisamente estos pactos y estos valores que se fueron cuidando a lo largo de estos 40 años. Por eso vemos que el Partido Socialista sale de apoyo a Massa, por eso, como vos decís recién, el apoyo público de Altamira, por eso el apoyo implícito de la Unión Cívica Radical, por más que no sean tajantes en sus comunicados y en sus declaraciones públicas. Por eso una gran parte del peronismo, que tenía una cuota importante de internas a lo largo de estos 4 años y hasta hace poquito también, se logró unificar y se logró encolumnar a través de la figura de Massa. Por eso se fueron dando ciertos puntos de encuentro entre la dirigencia política y la sociedad, por la naturaleza del candidato oficialista y por la naturaleza del candidato opositor, que pone en riesgo muchísimos pactos democráticos y muchísimas normas de convivencia social que tenemos en nuestro país. Sí, yo estoy mirando algunos de los titulares que tienen que ver con esto, desde organizaciones de derechos humanos hasta distintos partidos políticos, ya lo dijimos, socialismo, la izquierda, radicales y demás, que están manifestando esto mismo que vos decís, ¿no? Digo, la importancia de decir, bueno, acá la diferencia se nota y no vamos a echar por tierra quizás todo lo logrado. Dentro de lo democrático todo, lo antidemocrático nada, ¿no? Pero otra de las cosas que me llamó la atención, que en estos últimos días se estuvo como hablando, terminado el balotaje, el balotaje no, el PASO, fue esto de que se empezaba a discutir ese discurso de nosotros vamos a decirle a nuestros votantes que vayan y voten a tal o cual. Y no fue así. O sea, yo vi muchos que dijeron, pará, a mí nadie me va a decir a quién votar. Eso de libertad de acción, dejala para... No somos ovejas que vos me vas a llevar a votar a quién o cuál. Me gustó esa parte de la discusión, en este caso del tema. Por ejemplo, Morales decía, hablaba de neutralidad ante el balotaje. Pero lo cierto es que la gente tiene que elegir. O sea, no importa si vos estás en radical peronista o no te puede gustar, pero la decisión la tenés vos. No necesitas nadie que te diga a quién votar. Eso me gustó. No sé si Sí, vos lo alcanzaste a ver. Yo creo que ahí das con un punto clave, y es que no hay una correlación tan directa entre lo que dice un dirigente y lo que va a hacer a futuro un votante. Ni siquiera te digo un militante, un votante. Un poco también porque si esto fuera así, no tendría que haber ni segunda vuelta, porque las matemáticas que dicen, bueno, 30 Milei más 23 Bullrich, 53 listo, ¿para qué vas a hacer elecciones? Y ya es imposible. Bueno, claro. No es todo tan lineal. Así como uno dice, ¿cómo un ministro de Economía con 140% de inflación interanual puede sacar 37%? Bueno, no es todo tan lineal tampoco. Claro. O porque si no, las elecciones se resolverían en un cuarto, donde se juntan 4 economistas y dicen, bueno, a ver, durante estos 4 años de gobierno, independientemente de quién esté al frente, creció el PBI, creció la pobreza, creció la inflación, el déficit fiscal creció o aumentó, tuvimos déficit comercial, bueno, a ver, las variables económicas, no, este gobierno no es todo tan lineal. Y yo lo celebro que sea así, porque habla un poco de la valoración subjetiva que tiene la democracia, y es también entender que la democracia no solamente se practica
3 veces al año cuando vamos a votar o cada 2 años cuando tenemos que entrar a un cuarto oscuro. Por eso el otro día lo discutía con un amigo que me decía, ¿cómo pueden plantear que Milei puede llegar a ser un presidente antidemocrático si es elegido democráticamente? Bueno, yo le decía, ahí está la principal diferencia, que uno puede acceder por vía democrática y por la institucionalidad al cargo, pero después cuando uno ejerce la democracia la tiene que ejercer. La democracia no termina ni empieza en un solo día, sino que se ejerce todos los días del año, nosotros como ciudadanos y los funcionarios como funcionarios. Entonces creo que ahí está el principal punto de la cuestión. Claro. Y después, esto que decías de que los votos no son tan lineales. En una crisis de representación como la que estamos, en una crisis en la cual los partidos no tienen la legitimidad que tenían antes, donde las coaliciones electorales son mucho más frágiles y donde las peleas entre dirigentes están a la luz del día, es muy difícil ejercer una verticalidad tan marcada entre el dirigente y el votante. Es muy difícil también, lo pongo en el caso más redundante, que es el de Bullrich y Milei, que hasta hace 2 días antes de la elección se estaban diciendo Montonera tira bombas en Jardín de Infante y loco que tiene malas ideas para nuestro país. Entonces es muy difícil y eso daña también a la legitimidad política, a la representatividad que se fueron ganando los dirigentes, mal o bien, porque Bullrich sacó 23 puntos, pero parte de esos 23 puntos fueron fruto de una construcción que ella fue desarrollando a lo largo de estos últimos años y los tiró por la borda en 2 declaraciones. Lo cual no quiere decir que Milei no vaya a ganar por el apoyo a Bullrich o todo lo contrario, eso es otra cuestión electoral numérica. Pero de lo que hablo es de la representatividad y cómo un dirigente autodaña todo el trabajo que fue realizando. Representatividad y después validar. Me surgen estas 2 palabras para preguntarte, porque yo lo dije en un momento que me parecía que Milei se bajaba de la candidatura antes de llegar al balotaje. Incluso dije antes del debate. ¿Vos crees que eso daña también, si querés, la representatividad de Sergio Massa en el caso de que pasara eso? ¿Vos crees que es necesario que Milei se presente? No, mira, yo creo que sí. Milei, en primer lugar, no creo que Milei se baje teniendo en cuenta la feroz intervención que le hizo Macri a su campaña, a su estrategia, absolutamente todo el ecosistema libertario, que hoy ya lo conduce Mauricio Macri sin ningún tipo de dudas. Entonces no creo que tampoco Macri lo permita que Milei se baje. Bueno, es otra cosa ahí. Bueno, ahí... Yo tenía mis dudas en un escenario muy similar al de las PASO o a la previa de las generales, donde había un Milei puro, si querés, si bien ya tenía muchos vasos vinculantes con Macri. Macri le había puesto a 2 hombres de su confianza para que le recauden fondos, a otro hombre suyo para que le maneje la comunicación, etcétera. Yo creía que ese Milei, si llegaba al balotaje, sí tenía altas chances de bajarse. Ahora, este Milei completamente intervenido por el macrismo, con una campaña completamente intervenida por el macrismo y absolutamente subordinado al macrismo, no creo que se baje. Un poco también porque me imagino la charla de Milei yéndole a hablar a Macri, diciéndole, che Mauricio, me voy a bajar. Y Macri le responde, después de todo el quilombo que hice yo por vos, de romper mi coalición, de darte el apoyo, de primero ir contra Larreta, después ir contra Bullrich, para terminar apoyándote, después de toda la plata que te recaudé, después de todo el apoyo público que te di, vos te vas a bajar. Ahí yo creo que claro, es una relación entre jefe y empleado. está bien, bueno, pero
Entonces coincidís con lo que yo planteaba en su momento. A ver, esto lo dijimos aquí en este programa. Eh, a 2 días de las PASO dije, Milei se baja por todo lo que nosotros veíamos que venía pasando. Luego apareció Macri y ahí la cosa cambió, pero si no, yo creo que se bajaba. ¿Coincidís con eso? Yo creo que sí, que era una posibilidad muy, muy latente. Mm, Ahora bien, eso tampoco creo que, en relación a tu anterior pregunta, no creo que eso fuera a dañar la legitimidad política de Massa. Y el caso más claro es el de Kirchner-Menem. Menem se claro, baja, Kirchner asume con 22, 23 puntos de votos y después supo construir una legitimidad política impresionante, fruto de varias acciones y entre ellas de ir construyendo alianzas con diferentes sectores de la política. Yo creo que una vez que estás en el sillón de Rivadavia tenés un tablero enorme que te puede permitir construir un respaldo político interesante. Obviamente que la principal diferencia entre ese Kirchner y este Massa es que Kirchner asumió el 10 de diciembre sin experiencia previa en un gabinete nacional. claro. Massa actualmente es el ministro de Economía y quizás ahí tiene un limitante más importante, pero bueno, la figura presidencial, este es un país muy presidencialista, la investidura te puede dar otro perfil de cara a la sociedad. Sí, ahora la última. Están instalando la idea de que si Massa gana... Bueno, primero hay dos. Hay dos. Votar en blanco es votar a Massa. No ir a votar es votar a Massa. Y votar a Massa es el fin de todo. Esa por un lado. Y la otra que están diciendo ahora, últimamente lo escuché, si gana Massa es asegurarle el kirchnerismo por 40 años. Es un montón, ¿no? Pero digo, ¿por qué utilizan ese recurso? Bueno, sí, eso lo dijo Patricia Bullrich, creo que en TN, y justo ayer de la noche en las dos voces le consultaron a Massa, che, mirá, Bullrich está diciendo esto, de que si vos ganás son 30 años de kirchnerismo. Y en primer lugar, Massa respondió, yo no soy kirchnerista, yo soy del Frente Renovador, creo que eso lo tiene bastante, creo que eso lo sabe bastante la sociedad de mi identidad política y de cómo yo me planté cuando vi cosas que no me gustaron, de cómo me fui, de cómo volví después cuando el contexto político era otro, cuando la conducción presidencial era otra, cuando las variables eran diferentes en el esquema político. Y en segundo lugar, yo creo que hay veces que le podemos exigir un poquito más de responsabilidad política a los dirigentes. Massa tiene 53, 52 años. Hablar de 40 años más biológicamente sería para estudiarlo a Massa, si Claro, puede mantener 40 años en el claro. poder. Yo entiendo que hacía el paralelismo entre Néstor y Cristina y Massa y Malena Galmarini, la esposa, pero no es un escenario comparable. No, Yo creo no que tiene... si hay algo que está fuera de discusión es que Massa no es kirchnerista y que el ejercicio de la presidencia va a pasar pura y exclusivamente por él. Y esto le decía Iván Jabrowski el otro día, creo que en Duro de Domar. La experiencia reciente de nuestro país muestra que un gobierno con dos jefes es incómodo para el ejercicio institucional, es incómodo para la toma de decisiones, es incómodo para diagramar planes de gobierno, para la gobernabilidad interna. Es incómodo. No fue buena la experiencia de dos jefes políticos o de un cogobierno entre dos personas. Yo creo que ahora en el escenario de balotaje que estamos hay dos opciones. Una es Sergio Massa, que creo que no hay duda que va a ejercer la presidencia con total autoridad, en el buen sentido, hacia adentro de su espacio político. Creo que no hay duda que va a ser el líder, que va a ser el conductor del gobierno, aunque tenga a diferentes tribus del peronismo dentro de su gobierno. No hay dudas que él va a conducir a todas esas tribus. Después, lógicamente, que pueden surgir internas, las cuales son saludables para cualquier gobierno, pero la última palabra la va a tener el jefe.
Y después en el otro lado hay una opción que se asemeja mucho a un cogobierno, porque yo ahí sí desconfío de la autoridad política y el liderazgo que tiene Milei para plantarse a Mauricio Macri y decir, no, mira, esta medida económica nos vamos por el otro lado, vos querés ir por la calle A, vamos por la calle B. Con esas tensiones yo creo que van a ser muy difíciles de dirimir en el caso de un supuesto gobierno libertario. ¿Por qué? Porque Mauricio es Macri y porque va a querer ejercer el liderazgo completo del gobierno él, y ahí va a haber un conflicto muy importante con Milei. De hecho, quienes están en el día a día de la campaña de La Libertad Avanza te dicen que hoy ya se pueden ver grandes internas entre la forma de conducir de Karina y Javier Milei y del macrismo que le intervino a la campaña a Milei. Sí, ya se está hablando de que Milei pasó a ser una figurita y quien está manejando todos los hilos es Mauricio Macri. Incluso si ganara, el gobierno va a ser de Macri y no de Milei, directamente. Sí, yo creo que eso está fuera de discusión, porque Milei no es un político, es todo lo que puede ser, pero no deja de ser humano. Y yo creo que el 31 de la noche, cuando brindó en su casa, no se imaginaba este escenario para nada, no se imaginaba estando como una fuerza competitiva con altas chances de ganar la elección a presidente. Entonces ahora este es un mundo completamente extraño y nuevo para él. De hecho es conocido, es sabido, y yo creo que está muy naturalizado que entre las PASO, cuando sacó 30 puntos y ganó las elecciones PASO, fue el más votado, y la primera vuelta del 22 de octubre pasado, hubo un cimbronazo de, che, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a buscar equipo. Y ahí empezaron a buscar gente de cualquier lado. Claro, sí, la verdad. Entonces vos tenés un partido político que está nutrido de gente sin experiencia política. Un partido político que tiene gente de cualquier lado, con diferentes orígenes, y gente que en algunos casos tuvo experiencia política en cargos insignificantes y que fracasaron en esos cargos insignificantes. No tenés una conducción política clara, original del espacio libertario, porque Milei no termina de ser el líder político de ese espacio. Tenés a Karina Milei, que ejerce, si querés, esa función, pero cuando tenía más o menos encaminado el barco, apareció Macri y le intervino completamente el partido. Entonces ahora tenés dos liderazgos ahí en pugna, tres si querés. Yo creo que la experiencia reciente mostró que un alto nivel de internas no es saludable para... Tal cual. Y una de las muestras de lo que puede llegar a pasar es lo que pasó ayer mismo, con el comunicado de La Libertad Avanza diciéndole nosotros nuestro límite es Macri, y aparentemente ya antes de asumir te están diciendo vamos a hacer un bloque aparte, no queremos saber nada con Macri en el caso de que ganara. Si mal no recuerdo, ellos lograron que ingresen 8 senadores de La Libertad Avanza. Ayer se les fue 1, así que ahora tienen 7, y si mal no recuerdo, su bloque quedaba con 38 diputados y creo que ahora se les fueron 4, entonces tienen un bloque de 34, hay 4 que formaron otro bloque. Sí. Se ven señales preocupantes. Claro. Señales muy preocupantes, porque es como si vos no puedes acomodar a tu tropa, ¿cómo vas a acomodar un gobierno? Bueno, veremos qué va a pasar en los próximos días, y nosotros vamos a seguir en contacto y quizás tengamos una invitación especial para vos, porque tenemos pensado hacer una transmisión en el debate. No, esto no lo hablamos, te lo estoy diciendo ahora, así que anda preparándote. Si es tu intención y querés participar, bueno, luego te daremos los detalles. La idea es hacer una transmisión especial con el debate. Si querés, hacemos una prueba de motores en el debate de vicepresidentes y después vamos por el otro. Así que, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta la idea? Bueno, dale, vamos a hacer eso. Entonces,
Los detalles los vamos a ir dando próximamente. Víctor, gracias por tu tiempo y nos tenemos que ir. Abrazo grande, nos vemos.